Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy novena entrega de los 100 mejores cómics de la historia del cómic español, según mi opinión. Allá vamos. Por recordar un poco, hace unos años ya salió en una revista un listado de los 100 mejores cómics de la historia del cómic español, ¿no? Bien, me hizo gracia y dije, bueno, pues yo voy a hacer la mía. Esto de las listas, ya creo que ya lo he comentado, es una cosa súper personal y además es súper veleta, porque seguramente si yo ahora mismo hiciera otra vez el listado de los 100, habría cosas que estarían, cosas que no estarían, etcétera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ah, también que ha pasado que a la hora de hacer estos vídeos, pues los iba haciendo en tandas de 10 y procuraba que tuvieran una cierta homogeneidad, ¿no? Que hablar de cómics de los años 80 o de humor o de lo que fuera. Y ahora estos últimos 20 pues ya son como un poco restos de cosas que hubieran podido estar igual en otra sección de las anteriores. Y entonces ya queda un poco más a voleo. También puede ser más entretenido de ver, no lo sé. Pero bueno, allá vamos. El tema es que esto hay cosas más antiguas, hay cosas más modernas y bueno, allá vamos. Empezamos por el primero. Los he intentado más o menos así mismo hacer por un poco de secciones para que sea un poco más, darle un cierto orden a todo. Empiezo por las cosas más antiguas. Empezaría por el Pumbi de José Sánchez. Aquí, por ejemplo, este recopilatorio de los libros ilustrados Pumbi y del que hay, se hizo una selección hace unos años en 4 tomos de Dolmen, ¿no? Um, ¿Qué pasa con esta serie? Esta serie a mí me parece, es una serie infantil directamente, es una serie que era claramente para un público infantil, pero es una colección, una serie que está llena de imaginería, está llena de ideas, de buen rollo, está contada con mucha gracia, tenía mucha soltura a la hora de dibujar y sobre todo tenía esto, tenía muchísima imaginación y entonces metía a Pumbi, este gatito protagonista, metido en aventuras de todo tipo, aventuras sobre todo con muchos componentes fantásticos, ¿no? Viajando en el tiempo, o debajo del mar, o en el espacio, o lo que fuera. Entonces, es una serie que yo creo que igual no es para todo el mundo, por edad, por la época en que se hizo, por lo que sea, pero que sí creo que de las que se hicieron en su momento, es de las mejores sin discusión, ¿no? Creo que es una serie que además mucha gente no se le ha apreciado lo suficiente o se le reconoce la importancia que tuvo Pumbi. Seguramente también porque la publicó Valenciana, también, no sé, sus recopilatorios eran un poco caóticos, no se reeditaban, no se le hacía tampoco demasiado hincapié, pese a que la colección Pumbi durase, pues eso, 1000 y pico números, o sea que era una colección que tuvo una presencia y una duración en el mercado bastante notable, ¿no? Bueno, yo ya os digo, es una serie que creo que al menos deberíais conocer algo de esta serie, echarle un vistazo si tenéis ocasión en algún momento. La siguiente es complicada, porque no hay ni un puñetero recopilatorio. También es de Valenciana y aparecía en la revista Jaimito, este de aquí, y se trata de Bartolo As de los Vagos de Palop. A ver, Bartolo es un personaje que era un vago de narices, que no pegaba ni chapa, algo inspirado en el Gaston Lagaffe de Franca, pero con una galería de personajes secundarios diferentes, ¿no? Entonces él trabajaba en una oficina, el jefe era un mal bicho, tenía allí un compañero que era un pelota rabioso, también aún más mal bicho, tenía un amigo que era un pupas pero que le daba también juego para otro tipo de historias, tenía su padre que estaba hasta las narices de que el hijo fuera un vago, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacía que esta serie funcionase muy bien? El autor, Palop. Palop para mí era el COI de la escuela valenciana y es un tipo al que no se le ha hecho demasiado reconocimiento para mi gusto, ¿no? Y de hecho esta serie, o con otras que hizo también en sus años, como, no sé, el Sherlock Holmes o cosas de ese estilo, pues tampoco tuvieron nunca recopilatorio ni se le hizo demasiado eco de su producción, pese a que fueran
fuera una firma muy habitual en las publicaciones de Valenciana, ¿no? En Jaimito Pumbi o incluso en Roberto Alcázar y Pedrín haciendo historias de contraportadas o cosas así, ¿no? En fin. Yo sigo esperando que alguien se despierte y diga, bueno, pues este tipo era un tipo muy interesante y tal vez convendría sacarle más partido, pero de momento es lo que hay. Te tienes que poner a buscar revistas y ir buscando todas las colaboraciones que hay, miles, ¿no? Bueno, este es más fácil que lo tengáis y que lo hayáis leído y que sea también uno de estos grandes, ¿no? El Super López de Jan y Pérez Navarro. A ver, para mí este sería el primer recopilatorio en la colección Olé. Este sería el segundo, ya con el supergrupo, y este sería el tercero. Esta edición es la que he pillado porque, bueno, porque era la más antigua, así recopilatoria. Esto originariamente se publicó en la colección Mortadelo Especial en capítulos. Esta edición es una edición coja porque faltan páginas. Bueno, en algunos capítulos le sobraba alguna página para el recopilatorio y se iba. En algunas ediciones posteriores están, en algunas no están. Entonces, yo como tengo el Mortadelo Especial, pues ya si me lo quiero leer, me lo leo como toca y ya está. Bueno, el tema es que a mí me gustan especialmente sobre todo estas tres historias, estos tres primeros números, porque son donde Pérez Navarro y Jan están con el motor a 100, ¿no? Entonces están allí dándolo todo. Empiezan con historias cortas que parodian muchos elementos del género de superhéroes. Pérez Navarro es una persona que conoce mucho el tema de los superhéroes, entonces podía jugar mucho con las parodias de estos personajes, etcétera, etcétera. Y Jan estaba en un momento súper dulce y lo estaba dando todo. Y además hacía una rotulación suya, controlaba el color, entonces tenía un aspecto que estaba a kilómetros del resto de la producción de Bruguera de esos años, ¿no? Entonces era una cosa que destacaba muchísimo. Y si tú, aparte de Bruguera, pues te leías también los TVOs de Vértice, por ejemplo, o Novaro, o lo que fuera, y empezabas a pillarle estas referencias, estos juegos, pues entonces era una cosa que aún te hacía más gracia, ¿no? Sobre todo el supergrupo, que era toda una parodia de personajes de la Marvel, etcétera. Después, claro, la serie, Pérez Navarro se fue, al cabo de uno o dos álbumes, no sé, no recuerdo exactamente. Después ya empezó a hacer sus álbumes, algunos mejores, algunos peores, algunos parecían los viajes de Super López y a mí pues como que me dejaban un poco más así, pero bueno, o se ponían en plan mensaje no demasiado sutil a favor de algo o en contra de algo, que también era un poco así. Después, años más tarde, se volvieron a reunir, pero ya no era lo mismo, ¿no? Pero estos tres primeros álbumes, sí, estas tres primeras historias, estas tres primeras recopilaciones, como lo quieras llamar, sí que me parecen que es un momento muy dulce tanto de la carrera de Pérez Navarro como de Jan, ¿no? Bueno, dejada esta sección infantil-juvenil, pasamos un poco a cómics de los años 80, ¿no? Y uno de los autores más importantes desde esos años, desde finales ya de los años 70, es Max, y no había salido hasta ahora, lo que era un poco raro, ya lo sé. Entonces, ¿qué pasa con Max? Seguramente sí, mucha gente a la hora de elegir las mejores obras de Max, pues pondría obras mucho más populares, pondría Peter Punk, o pondría Gustavo, o cosas así, ¿no? Pero para mí, estas obras más largas de Max empiezan muy bien, pero al final acaban un poco desinflándose, ¿no? Acaba perdiendo un poco el interés en la obra y se le nota mucho. El final de Peter Pan es un poco un final de aquella manera, ya no lo intentaba él y era un poco ya, no sé, se le notaba un poco ya que ya había dicho todo lo que le interesaba y ya pasaba un poco de todo, ¿no? Mi opinión. Con Gustavo pasa un poco lo mismo, el primer álbum muy bien, pero el segundo ya más regulero. ¿Qué pasa? Que yo creo que Max funciona muy bien en las distancias cortas, en cosas muy contenidas. Entonces allí donde puede soltar todo lo que quiere sobre un tema o sobre una historia y que la cierra y queda la cosa como muchísimo más sólida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo elegiría como la primera obra sería esta, El Carnaval de los Ciervos, aquí edición Bitono, preciosa, en este formato maravilloso, con este lomito, edición Arrebato. Esta edición es una preciosidad. Bueno, esta colección era una preciosidad en general, ¿no? Esto es una historia de corte céltico, con elementos mágicos y se le nota que está la cosa súper pletórica. Es una obra
no demasiado conocida de Max, pero que yo creo que sí que me parece muy, muy recomendable, ¿no? Lo que sería la segunda obra de Max es una cosa más difusa, que para mí son los relatos cortos de Max, las historias cortas de Max, que se publicaron en el Víbora, básicamente, pero también en otras revistas, en Juve, etcétera, etcétera, y que algunas, la gran mayoría, están recogidas en álbumes, ¿no? Estaría La muerte húmeda, que también tiene aquí la edición de El carnaval de los ciervos, más grande. Estaría El canto del gallo, por ejemplo, o estaría El beso secreto, que a ver, que taparemos algo, porque aquí los de señores de YouTube son un poco puritanos. ¿Qué pasa? Que estas historias son de lo mejor de Max. En estos álbumes uno encuentra historias que son auténticas joyas, de lo mejor que ha hecho Max en su vida. Está la historia del encuentro entre Walt Disney y Lovecraft, una historia donde estos dos genios, estos dos personajes súper influyentes en la cultura popular del siglo XX, se encuentran y acaba Walt Disney metido en una historia de corte fantástico bastante inquietante, ¿no? Está la historia de Grotesco, la de Musgo y Mármol, la de El invierno no ha hecho sino comenzar. En fin, hay un montón de historias aquí que son estupendas. Yo, visto lo visto, yo creo que en cualquier día de estos la cúpula hará un recopilatorio de todas las historias cortas, que lo titule Lo breves y bueno, o como lo quieran llamar. Y yo creo que será el momento en que la gente se dará cuenta de que todas estas pequeñas obras son como un corpus mucho más interesante y mucho más memorable de lo que parece a simple vista, ¿no? Y ya os digo, aquí hay todos los temas de magia, de culturas, de las influencias de Walt Disney, todas estas cosas que forman un poco la línea clara, pudiendo ver a través de estas historias cortas cómo los intereses de Max por la cultura clásica en un momento dado, la influencia de Chaland, o todo esto va apareciendo de una forma más o menos progresiva en estas historias, ¿no? La lástima es esto, que o te las lees en las revistas en su momento, o tienes que ir a recopilatorios que tampoco son demasiado organizados, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la historia de Lovecraft y Walt Disney, que es una de las mejores, de repente apareció en el último de los recopilatorios, estos que sacó la cúpula en su momento, ¿no? Pero bueno. Otra obra así, ochentera, noventera, no sé ya, sería esta, El artefacto perverso, de Federico del Barrio el dibujo y guiones de Felipe Hernández Cava. Esto es la edición de Planeta, en la primera recopilación que se hizo, tras haber sido serializado en Top Comics. Estaban numerados, 2000 ejemplares, a mí me tocó el 400, que es un número bonito. Bueno, y creo que hay una edición posterior de ECC. No sé qué diferencias puede haber, porque teniendo esta ya la tengo firmada por el Barrio y ya me doy con un canto en los dientes. La trama gira acerca de un profesor, un maestro republicano, que había sido represaliado y entonces durante el franquismo tenía que ganarse las habichuelas trabajando como dibujante de historietas, ¿no? Haciendo un cómic de un personaje que se llama Pedro Guzmán, muy a lo Roberto Alcázar. Pero este hombre de repente se encuentra con antiguos compañeros suyos, antiguos luchadores republicanos,
y se encuentra metido en una lucha, un conflicto de poderes entre estos personajes, porque uno de ellos va por libre y está cometiendo atentados sin ningún tipo de control, a otros compañeros lo quieren frenar antes de que la cosa se descontrole y sea peor para todos, y a la vez están la policía franquista persiguiendo al culpable de estos atentados mediante un chivato, un miserable que se dedica allí a contar todo lo que sabe, ¿no? Bueno, la gracia está, primero, el dibujo del barrio es un dibujo súper sobrio, súper muy basado en contrastes de blanco y negro. Entonces, gráficamente funciona muy bien. Y a la vez juega, y esto es la gracia un poco del trabajo de Cava, que mete esas referencias del cómic que dibuja el protagonista mezcladas con los sucesos que van pasando, ¿no? Y a veces hay paralelismos bastante divertidos y que además gráficamente funcionan muy bien al ver los dos estilos de dibujo, ¿no? Hay dos cosas que me gustaría comentar. Uno de los capítulos, porque está hecha por capítulo de historia, es como un cuento metido y que corta la trama. Y es un cuento para donde Cava muestra su cultura general y habla sobre una historia de soldados republicanos, cuadros del Prado, etcétera. Entonces ahí está lleno de referencias pictóricas, etcétera, etcétera. Y es como y además está dibujado con un estilo mucho más suelto, mucho más sucio, mucho más abstracto, si queréis, y que juega un poco y que rompe un poco lo que se había hecho hasta entonces o lo que pasa a continuación, ¿no? Es como una especie de oasis extraño dentro del álbum. Y no deja de tener su interés porque es como una pausa, ¿no? Y te dices, ¿y ahora qué está pasando aquí? ¿Ahora por qué está haciendo esto? Funciona. Me lo estuve releyendo ayer, por cierto, y me volvió a llamar la atención. Y después me gusta mucho el final. El final es un final extraño, es un final abierto, es un final que acaba de una manera o acaba de otra. Y a mí me recordó el final de la obra de teatro de Dario Fo, Muerte accidental de un anarquista, que hace esto, ¿no? Acaba de una manera, se cierran las luces y a continuación otro final. Y entonces tú escoges un poco el final que te gusta o que no te gusta. Uh, y a eso se suma que yo he visto montajes de esta obra de Dario Fo, que el cartel estaba siempre dibujado en el estilo de Roberto Alcázar y Pedrín, ¿no? Lo que también tiene mucho que ver con el artefacto perverso. En fin, una obra también muy, muy, muy interesante. Esta es más complicada de encontrar, porque debe estar ya bastante desaparecida. El Cuatro Botas de Keiko. Esto es una historia de género negro, ambientada así años 50, que es una ambientación y un género que funciona muy bien para este autor, pero con el añadido de un despliegue y un tirarse de cabeza a la piscina de referencias gráficas, pops, de imaginería, de publicidad, de dibujos animados, de televisión, de revistas. Es una locura gráfica y funciona de miedo. O sea, gráficamente es espectacular. Y ya os digo, este álbum, como de Ponent, desapareció. No sé, no creo que haya álbumes, creo que nadie lo ha reeditado desde entonces. Y bueno, si señores de Norma, ya que estáis sacando cosas de Keiko, pues sacadle esto también, ¿no? Porque la verdad es que esto de su obra más personal es lo mejor con diferencia. O sea, siendo otras obras muy interesantes y lo que queráis, pero esto es lectura obligatoria. A ver, otra cosa, Cutlass, de Calpurnio. Aquí este primer álbum de Glenat, por ejemplo. Aquí otro, por ejemplo. Uh, yo confieso que yo cuando empecé a ver lo de Cutlass decía, yo no le veo mucho la gracia, ¿no? La primera impresión con ese grafismo tan minimalista, decía, no sé yo. Pero la gracia está cuando tú lo lees. Cuando lo lees te das cuenta de, primero, que hay historias que son muy divertidas y funcionan muy bien, pero sobre todo lo que es un prodigio de diseño de página, de narrativa, de jugar con el tamaño de las viñetas, de jugar con las formas de las viñetas, de jugar
con el movimiento del ojo del lector para leer una historia. Cómo consigue hacer una historia ambientada en una discoteca, por ejemplo, y con músicas y máquina electrónica y tal, y cómo te transmite ese ritmo solo con los dibujos, cómo cambiando los dibujos de positivo a negativo, cosas de ese estilo. Es una barbaridad. Hay un libro que ha salido no hace mucho, pero yo lo ojeé y yo no lo recomendaría, porque encontré que el papel era muy transparente, entonces no sea, no era una lectura que yo me quedase muy, no me llamó demasiado, no me quedé muy contento, digamos, con esa edición y digo, mira, me esperaré a otra y a buscar otra cosa. En fin, esta también es una obra que yo recomiendo mucho y que también pasó bastante desapercibida en su momento, en mi opinión. Entre telas, de Rubén del Rincón. Esto es una novela gráfica sobre un poco la familia del autor, que cuenta cómo se monta una cooperativa de trabajadores y cuando la empresa cierra y se quedan todos en la calle, pues ellos deciden montar una cooperativa y empiezan a montarlo. Entonces es una historia que habla de familia, habla de trabajo, habla de una situación muy concreta, de unos tiempos muy concretos, y se le nota que hay mucha emoción, mucha implicación personal en todo lo que está contando, ¿no? Entonces es un libro que creo que debería haber sido más conocido de lo que fue, ¿no? Y acabamos con esta obra que lleva muchos años publicándose, sigue publicándose, y sería Ángel se fija, de Mauro Entrialgo. Esto sería el primer álbum que se publicó en la colección Lo más mejor del jueves. Aquí en Lo más mejor, como esto era el primer recopilatorio que se hacía, normalmente se cogían páginas un poco al azar. Pero como era el primer recopilatorio, a Mauro le dijeron que eligiera las mejores páginas, y como él que es muy organizado a la hora de sacar sus tomos y sus cosas, dijo, bueno, pues las mejores son de la página 1 a la página X, ¿no? Todas ordenadas. Pero sí, tú sácalo así. Resultado, el primer álbum de Ángel se fija sería este. Después, el segundo ya apareció aquí, en la colección Nuevos Pendones del Humor. Y después, a partir de entonces, todos los recopilatorios ya los ha ido sacando Astiberri. Y el primero era este, Ángel se fija por tercera vez. Claro que seguramente más de uno que se está comprando los tomos de Astiberri no debe entender nada, ¿no? Siempre en los títulos de Astiberri hay una referencia al número del álbum en cuestión, ¿no? Ángel se fija es una serie que se publica en el jueves, una página cada mes, bueno, ahora cada mes, antes una cada semana, y que se dedica a hablar de un tema en concreto y observaciones que hace el autor sobre esto, ¿no? Es como una especie como de ensayo, de columna de opinión, más que una historia narrativa tradicional. Y hay aquí observaciones muy ingeniosas, hay mucho humor, a veces más sangriento, a veces más fino, y que creo que también es una serie que funciona estupendamente, ¿no? Además, a todos los que igual el humor de series como Herminio Bola Extra les puede parecer como demasiado salvaje, este sí que entra muchísimo mejor al lector más tradicional, ¿no? Y bueno, 10 horas más. Ya solo quedan 10. A ver lo que tardo en hacer el siguiente vídeo. Y a ver lo que tardo en montarlo. Supongo que en breve habrá otro vídeo y que será largo. Y un tema bastante espeluznante. Ya veremos. Venga, salud.